Buenos días, mi querido doctor. Muy buenos días, señor Santa María. ¿Cómo me le ha ido? Bien, señor, muchas gracias. Un placer saludarlo. Igualmente, hombre. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenos días para todos. Muy amables por su presencia en la clase. Les agradezco su interés, su participación. Y vamos a continuar desarrollando el tema que habíamos abordado en la última charla. Le agradezco a alguien si me recuerda el último punto que tratamos o en qué aspecto quedamos para darle continuidad al tema. Creo que estábamos viendo, no sé si ya las vimos todas las atribuciones del presidente de la República, pues su ubicación en el contexto de las tres investiduras que él tiene. No sé si ese tema lo agotamos. Ahí estamos, en ese tema estamos. Pero vimos las funciones que como jefe de Estado tiene, como jefe de gobierno y como suprema autoridad administrativa, ¿no? No, quedamos en el título, las atribuciones del presidente. Bueno, entonces retomemos, de todas maneras no sobra. Claro. Repasar si acaso ya lo hemos visto. Me excusan un poquito la voz, que estoy bastante afónico. Bien, decimos que al presidente de la República, al tenor del artículo 189, se le han confiado un sinnúmero de funciones. Pues el artículo contempla 28 numerales, lo cual indica la amplitud de atribuciones que el presidente tiene, que no son las únicas, desde luego. A lo largo de todo el texto constitucional están diseminadas otras funciones del presidente de la República y entonces eso le da, digamos, una mayor amplitud de atribuciones. Yo voy a pedirle un favor a Sandra. Sandra, le voy a transferir la barra para que me ayude con el ingreso de los compañeros que lo soliciten, ¿sí? Ahí se la estoy enviando. Ya le llegó. Pero no está Sandra. Bueno. Señor. Sandra, es que le he transferido la barra para que me ayude con el ingreso de los compañeros que estén pidiendo admisión, porque a veces me distraigo por estar pendiente para no dejarlos por fuera de la clase, entonces pierdo como un poquito la concentración. Entonces le agradezco que me ayudes ahí, tú vas mirando quiénes van pidiendo ingreso y lo vas a habilitar. Sí. Listo. Decimos entonces que al tenor del artículo 189 que insiste o reitera la triple condición que el presidente de la República tiene, pues es lo propio en los modelos presidenciales, de acuerdo a la caracterización que hicimos de la figura al comienzo del capítulo, suma las tres investiduras, la condición de jefe de Estado, de jefe de gobierno y de suprema autoridad administrativa. Lo dice el artículo 115, por supuesto, lo reitera el artículo 189. En el caso puntual del artículo 189 nos señala que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa y un sinnúmero de atribuciones. Entonces la idea es rápidamente enmarcar, hacer el ejercicio de distinguir, que no lo hizo el constituyente, qué funciones son propias de la condición de jefe de Estado, cuáles corresponden a la investidura de jefe de gobierno y desde luego cuáles a la naturaleza de suprema autoridad administrativa. Era un ejercicio que perfectamente hubiese podido haber hecho el constituyente, digamos como para mejor técnica, si se quiere mejor pedagogía de carácter constitucional, porque ahí pues los incluyó, metió unos con otros ahí un tanto desordenadamente. Y entonces a veces cuando nos planteamos la inquietud de a qué corresponden cada función, pues nos surgen las dudas sobre el particular. Digamos en primer lugar que, permítame, saco la Constitución por acá. Digamos entonces que en primer lugar como jefe de Estado, valga decir en su investidura de jefe de Estado,
El presidente de la República tiene en ese artículo 189 una serie de atribuciones. Entonces, vamos a mirar, digo, cuáles corresponden a esa investidura de jefe de Estado. En primer lugar, las que señala el numeral segundo del artículo 189. Ahí podemos apreciar distintas funciones, digámoslo así, del presidente de la República en ese numeral. Están todas relacionadas con el tema de la dirección de las relaciones internacionales del Estado, pero hay variedad de funciones, desde luego, hay variedad de funciones. ¿Qué dice el artículo 189? En el numeral segundo, dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la posterior aprobación del Congreso. Quiere decir entonces que el presidente, en primer lugar, dirige las relaciones internacionales del Estado. Es quien tiene en sus manos la conducción del Estado en materia de relaciones internacionales. En segundo lugar, en tal virtud celebra los tratados o los convenios con otros sujetos de derecho internacional. Tratados o convenios no son lo mismo. Bueno, los convenios son tratados, pero los convenios son un tipo específico de tratados. Los tratados son puntualmente aquellos acuerdos internacionales por los cuales las partes contratantes, las partes tratantes en este caso, adquieren mutuamente derechos y obligaciones. Los estados pueden firmar tratados en los que adquieren derechos, pero también se comprometen con un conjunto de deberes y obligaciones. Los convenios son fundamentalmente acuerdos entre los estados, pero de lo que no se desprenden ni derechos ni obligaciones como tales, sino son acuerdos, por ejemplo, para adelantar acciones conjuntas, para promover determinadas políticas, para formular, digamos, proyecciones en relación con determinadas acciones conjuntas que los estados emprenden. No son de un convenio no derivan en sentido riguroso deberes ni derechos para los estados, lo que sí es característico de los tratados. Los convenios son acuerdos entre los estados, pero venga, pongámonos de acuerdo y vamos a hacer conjuntamente esto. Y entonces formulan una acción conjunta, ¿sí? Es, digamos, un tanto la distinción técnica entre uno y otro término. En su curso de Derecho Internacional se ocuparán ya con mayor rigor de esa distinción. La enuncio ahora para marcar que sí existe una diferencia entre tratados o convenios. No es que el constituyente utilice ahí gratuitamente sinónimos, no. Expresa las dos figuras, tratados o convenios con otros sujetos de derecho internacional. Generalmente los sujetos de derecho internacional o son otros estados u organizaciones internacionales que tienen la condición de sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, la Cruz Roja. Por ejemplo, la OIT. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la ONU, la OEA, en fin. Sujetos de derecho internacional. No son estados, pero son sujetos de derecho internacional. Unos y otros tienen esa categoría. Dice igualmente el artículo que hemos leído, nombrar a los agentes diplomáticos consulares. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Es función del presidente de la República designar a quienes representan ante otros estados u otros gobiernos a el Estado colombiano. Los embajadores, los jefes de misión diplomática tienen esa función, esa característica, representan al Estado ante los gobiernos frente a los cuales se acreditan como voceros del Estado colombiano. Y los agentes consulares cumplen funciones administrativas, ¿sí?, en coordinación con los embajadores de los estados, pero tienen puntualmente más funciones administrativas que funciones políticas como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cónsul es el que está pendiente de la suerte de los colombianos en el exterior, en el país donde esté él ejerciendo esta dignidad o esta investidura. Por eso decimos, es importante registrarse cuando uno está en el exterior, en los consulados más cercanos a la sede donde uno está residiendo. Ustedes viajan al exterior y se residencian por algún tiempo, incluso no necesariamente estando residenciados, uno no sabe qué contratiempo. ¿Cuántos colombianos no los cogió la pandemia por fuera y no han podido regresar? Si el consulado sabe que uno está allá y donde lo ubica, pues el consulado, en cumplimiento del deber que el Estado tiene de asistir a sus nacionales,
pues procura averiguar cuál es la suerte de sus nacionales. Por eso los consulados cumplen funciones del Estado nuestro en relación con la suerte de los prisioneros colombianos en el exterior, en relación con los enfermos, cuando hay catástrofes, tragedias, los consulados corren a hacer los censos, a averiguar cuál es la realidad de sus nacionales. En ese tipo de situaciones cumplen algunas funciones notariales, autenticar firmas, presentar documentos, qué sé yo. Cumplen a veces funciones un tanto electorales en la medida en que se les facilita para que los procesos electorales que se cumplen en el exterior ellos los administran. En fin, entonces es función del presidente de la República nombrar a los agentes diplomáticos y consulares y, por supuesto, recibir a los agentes diplomáticos de otros estados. Cuando vienen los jefes de estado de otros países, son recibidos por el presidente de la República. Es, digamos, un trato protocolario, pero es una función que tiene el presidente de la República como jefe de estado, recibir a los otros jefes de estado. A veces el presidente va hasta el aeropuerto, recibe allá al señor visitante. En otras ocasiones lo espera en Palacio. No es lo mismo recibir al Papa, a quien esperan desde un día antes en el aeropuerto ahí, ¿sí? O a recibir al presidente de los Estados Unidos, que recibir pues al presidente de la República de Titiribí, pues por decir un nombre común y no, ¿sí? A quien no necesariamente lo esperan en el aeropuerto, lo esperan en el Palacio Presidencial y allá le da audiencia y todo, porque también eso depende muchas veces de la importancia, del significado que tenga la visita de ese otro jefe de Estado. Pero independientemente de estos comentarios un tanto al margen, es función del presidente de la República como jefe de Estado recibir a los agentes diplomáticos de otros estados. En segundo término, dijimos, es función del presidente de la República como jefe de Estado, la contenida en el numeral sexto del artículo 189, proveer a la seguridad exterior de la República, porque la seguridad interior es una función como jefe de gobierno. Esta es a la seguridad exterior, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues le corresponde como jefe de Estado defender la independencia y la honra de la nación, la inviolabilidad del territorio nacional, la declaración de guerra que requiere, como ya lo saben ustedes, el consentimiento del Senado de la República, o en su condición de jefe de Estado está obligado a repeler la agresión extranjera. Cuando somos víctimas de una agresión, actúa como jefe de Estado en cuanto repele la agresión extranjera. Como jefe de Estado, acuerda y ratifica los tratados o los acuerdos de paz que pongan punto final al conflicto. ¿Sí? De todos estos hechos, pues por supuesto, dará inmediata cuenta, dice la Constitución, al Congreso de la República. La función contenida en el numeral séptimo, también vinculada a la condición de jefe de Estado. Y fíjese que tiene que ver de alguna manera con las relaciones exteriores. Permitir en receso del Senado previo dictamen del Consejo de Estado el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, que Ecuador y Panamá se agarraron. Pues alguno de los dos tiene que pasar por territorio colombiano, ya sea por el suelo, por las aguas marítimas o por el espacio aéreo. El presidente, en su condición de jefe de Estado, tal y como reza el artículo séptimo, con previo dictamen del Consejo de Estado, permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Si está funcionando el Senado, pues ese concepto lo da, o esa autorización la da previamente el Senado de la República. La función contenida en el numeral octavo es una función que discute un tanto la doctrina nacional, ¿no? Algunos autores, si ustedes consultan algunas obras, algunos autores la enmarcan dentro de las atribuciones como jefe de Estado. Otros la enmarcan dentro de las atribuciones como jefe de gobierno. Me refiero a la función de instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. Yo particularmente me oriento un poco más, me parece más una función propia de jefe de gobierno que de jefe de Estado. Sí apreciamos que todas las funciones de jefe de Estado tienen como un hilo común, que siempre están referidas a posiciones de Colombia frente a situaciones externas. Esta es una función muy propia, que es la de clausurar y instalar y clausurar las sesiones del Congreso, que tiene que ver es con el ámbito exclusivamente interno. Pero algunos autores, lo digo para que no haya confusiones cuando de pronto consulten algunos. Llegamos a la clase del profesor más cansón. Bueno, no sé quién haya hecho esa intervención.
La verdad es que cuando la película es mala, ¿qué hace uno? Se sale de la película. Eso no tiene ningún inconveniente, ningún problema, ¿sí? No le van a cobrar multa ni lo van a sancionar. Si está aburrido con la clase, el anónimo no tiene ningún inconveniente en salirse de la clase. Es más, si me dice el nombre, de una vez le coloco el 5 como nota definitiva para dejarlo en absoluta tranquilidad. Bien, les agradezco tener una relación respetuosa, cordial, pero respetuosa. Si alguno tiene objeciones contra mí, bien puede formularlas directamente a las instancias directivas de la universidad. Pero no me parece prudente sabotear la clase con afirmaciones de esta naturaleza. No pretendo que a todos les cause agrado, que a todos les satisfagan mis exposiciones o mis clases. Trato de cumplir con el deber de hacerlo, porque es la misión a la que me he comprometido, de hacerlo de la mejor manera, con la mejor buena fe, poniendo de presente mi experiencia y mi conocimiento sobre el particular. Si a alguno no le agrada o le satisface, bien puede dirigirse a las instancias directivas de la universidad, expresar su inconformidad, y la universidad tomará en su autonomía las decisiones que considere convenientes, pero no considero prudente con este tipo de intervenciones anónimas, y lo anónimo tiene un significado, perturbar el desarrollo de la clase, porque no me molesta tanto por mí, sino por el curso, porque aquí hay un grupo de compañeros que han concurrido puntualmente con interés de oír la clase. Por manera que le agradezco a ese anónimo, lo anónimo es señal de cobardía, que se abstenga de hacer comentarios de esa naturaleza a través de este medio. Personalmente, todos los que quiera formularme ante las instancias de la universidad, todos los que a bien tenga que dirigir, por supuesto, como se hace entre los hombres, y entre los hombres que aspiran a ser abogados, sustentado debidamente todos los argumentos. Por manera que con esto pongo punto final a esa acción de saboteo que no me interesa saber de quién viene, de quién proviene. Bien, decimos. Doctor, pido la palabra. Sí. Yo le pido a los compañeros de verdad que respetemos la clase, que respetemos al docente y a todos los que estamos recibiendo la asignatura. Comparto la misma posición del doctor. Si alguien por algún motivo, alguna circunstancia no está conforme, que nos permita a los demás poder tomar la clase. Para mí es un poco difícil tomar la clase, más cuando no tengo internet. Hoy, gracias a Dios, estoy en la oficina y puedo tomar la clase. Entonces, yo sí creo que todos estamos formando profesionalmente y tenemos que en esa manera profesional que nos estamos formando también ser respetuosos. La formación es integral, no solo el conocimiento, sino también la formación integral de la persona. Entonces, yo sí le agradezco, compañeros, que respetemos la clase del doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Démosle curso al desarrollo del tema. Decimos que esa función del numeral octavo pues es una función, digamos, de apreciación doble en la doctrina. Algunos consideran que es propia de la investidura de jefe de Estado, otros de la investidura de jefe de gobierno. Por manera que si ustedes consultan... Doctor, disculpe. ¿Sí? Doctor, ¿es que están pidiendo para ingresar a clase unos compañeros? Sí, le pedí el favor a Sandra que me colaborara con el manejo de estos ingresos. Luego ella ahí nos ayuda a permitir el ingreso. Es que tal vez les está fallando el internet, entonces ingresan y vuelven y salen del sistema, pero puede ser un problema técnico. A ver, te busco, entonces recupero yo el... Ya están todos emitidos. El último que está para emitir es el ya está emitido. Sí, pero no hay circunstancias que a veces no le permiten a uno, circunstancias técnicas que no están en nuestras manos solucionar. Buen día, profe, Sandra tiene la razón. Lo que pasa es que algunos compañeros sí los está sacando el sistema. Carlos me manifiesta que es así. Pero ya es como la conexión de ellos. Es un problema que digo yo, lamentablemente escapa a nuestras posibilidades técnicas aquí en este momento. Entonces, pues no sé, los compañeros, bueno, la clase se graba y se sube a la nube y los compañeros que de alguna u otra manera requieren pues me lo hacen saber para suplirles con el texto de la charla o con alguna documentación especial.
Bueno, finalmente, en relación con la condición de jefe de Estado, está la función contenida en el numeral 28. El numeral 28 de la Constitución, que nos indica que el presidente de la República expide cartas de naturalización conforme a la ley. Y cuando hablamos de cartas de naturalización, nos remitimos al artículo 96 y siguientes de la Constitución, cuando trata el tema de la nacionalidad de los colombianos. Se puede ser colombiano por nacimiento, colombiano por adopción. La adopción es justamente lo que se otorga mediante carta de naturalización, función que cumple el presidente de la República, función que desde luego está reglamentada por la ley, si mal no estoy, es la ley 43 del año 93, la que se ocupa del tema relativo a la naturalización o a la adopción de la condición de colombianos por parte de los extranjeros que así lo soliciten. Entonces, esa es una función potestativa del presidente de la República en su condición de jefe de Estado al tenor del artículo o del numeral 28 del artículo 189. Son, digamos, las funciones que como jefe de Estado contiene el artículo 189 de la Constitución Nacional. Como jefe de gobierno, el presidente de la República tiene también aquí detalladas una serie de funciones. En primer lugar, tal vez la propia, digamos la auténtica, la genuina, la original, la de nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Vimos en su momento que los ministros y los directores de departamentos son designados por el presidente de la República según su criterio, no tiene realmente mayores limitantes constitucionales salvo el cumplimiento de la cuota de género que la Constitución y la ley le imponen. Por lo demás, él los designa según su leal saber y entender, según su capricho, según su criterio. Cumple una función trascendente como jefe de gobierno, acabar de conformar el concepto de gobierno. Dijimos en su oportunidad también que el gobierno está conformado por el presidente como cabeza, los ministros y los directores de los departamentos administrativos. Pues bien, quien acaba o concluye la tarea de integrar el gobierno es el presidente de la República, con fundamento en esta función que está detallada en el artículo 115 y reiterada en el artículo 189, función o atribución que cumple como jefe de gobierno, la de nombrar y separar libremente a los ministros del despacho. En segundo término, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Este es un artículo importante, porque precisa la condición de comandante supremo de las fuerzas militares que tiene el presidente de la República. Él es el comandante supremo de las fuerzas militares, función que cumple, insisto, en su calidad de jefe de gobierno. Cuando decimos que dirige y dispone, pues se está configurando la calidad de comandante supremo de estas instituciones, lo cual le daría una investidura un tanto particular, o qué connotación mejor tiene la condición de jefe supremo de las fuerzas militares, que el presidente de la República puede hacer uso de las prendas militares, que no puede hacer uso cualquier persona, solamente quienes están vinculados institucionalmente, formalmente, a estas unidades armadas, a las fuerzas militares. Entonces el presidente de la República, el comandante supremo, él forma parte de las fuerzas militares y tiene la dignidad o el grado de comandante supremo, lo cual lo habilitaría, si fuera del caso, no solamente para aportar el uniforme, sino para hacer uso de los recursos logísticos o del armamento que el Estado tiene para la defensa del orden constitucional. El presidente bien podría no solamente ir al teatro de los acontecimientos, valga decir, donde se desarrolla un conflicto bélico a dirigir las tropas, sino que podría, si es del caso, esgrimir las armas, portarlas, hacer uso de ellas, porque es el comandante supremo de las fuerzas militares. Condición que es un tanto discutida, por ejemplo, para quien tiene la investidura de ministro de la Defensa Nacional. Porque si bien es cierto, el ministro de la Defensa en su condición de ministro es el director o el jefe administrativo de la cartera de la Defensa Nacional, es un cargo administrativo, no es un cargo operativo militar. Y entonces se ha planteado esta discusión, lo digo en esos términos, se ha planteado esa discusión hasta qué punto sería viable, por ejemplo, que el ministro de la Defensa portara
uniformes militares, que el ministro de la Defensa asumiera la función de conducir u orientar las tropas en el campo de batalla y, si fuera del caso, hasta qué punto pudiera hacer uso de las armas o de los recursos logísticos de las fuerzas militares. Esa es una función que se discute en relación con el ministro de la Defensa, porque lo que se reconoce al ministro de la Defensa es una jerarquía administrativa que no operativa. Por supuesto, las fuerzas militares actúan en coordinación con el ministro de la Defensa, pero la posibilidad de que él disponga en el teatro de los acontecimientos, en el campo de batalla, es decir, allí donde se realiza un enfrentamiento militar, instrucciones militares, sería un tanto discutida, se sostiene por un amplio sector de la doctrina, porque el cargo de ministro es un jefe, es un cargo, es una dignidad administrativa que no operativa. En cambio, para el presidente de la República no tiene discusión, porque la norma es clara y expresa en cuanto señala la condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Desde luego, conservar en todo el territorio, dice el numeral cuarto del artículo 189, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Es una de las funciones esenciales como jefe de gobierno, mantener el orden público y procurar restablecerlo, procurar volver a la normalidad en aquellas partes donde fuere turbado, donde fuere perturbado. Entonces, el orden público, pues por supuesto, el presidente tiene la obligación de actuar para procurar que el Estado vuelva a la normalidad jurídica, a la normalidad institucional y, por supuesto, a la normalidad en materia de orden público. Es lo que acontece justamente por estos días, cuando el presidente declaró el estado de excepción de emergencia, en el entendido que la pandemia genera una perturbación del orden público y que se hace necesario procurar medidas tendientes para restablecer el orden público, en este caso el orden público sanitario, y entonces por eso decreta un estado de emergencia y dicta un conjunto de medidas para tratar de conjurar los efectos, en primer lugar, las causas que provocaron el estado de crisis, el estado de emergencia, para adoptar las medidas tendientes a solucionar esos estados de crisis y, por supuesto, para, con todo ese conjunto jurídico que es objeto de expedición, procurar que el Estado vuelva prontamente a la normalidad jurídica y social. De ese tema de los estados de excepción nos ocuparemos también a renglón seguido, porque es un tema trascendente a nivel constitucional. La función de sancionar y promulgar las leyes, que está contenida en los numerales 9 y 10, por supuesto, es una función propia, típica, característica del jefe de gobierno. ¿Qué es promulgar las leyes? Pues es publicar las leyes, obedecerlas y velar por su cumplimiento. Es la función primaria del jefe de gobierno, que las leyes se cumplan. Él es encargado de hacer que las leyes se cumplan y, naturalmente, es el primero de los llamados a actuar con sujeción a la voluntad de las leyes. ¿Qué es sancionar las leyes? Es el acto de ponerlas en ejecución. Cuando el Congreso termina de expedir una ley, lo vimos cuando analizábamos los requisitos del artículo 157, para que este proyecto de ley sea ley en sentido práctico, dinámico, el presidente debe sancionar, tema que ya agotamos y ya sabemos cuál es el alcance de la expresión sancionar. El numeral 11 trae una función que también es de capital importancia: ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Ojo, expedir decretos para la cumplida ejecución de las leyes. Las leyes, por su carácter general, abstracto e impersonal, muchas veces no contienen la regulación suficiente para que se pueda aplicar esa ley. Entonces se hace necesario que el presidente, en cuanto tiene la función de aplicar la ley, reglamente cómo se aplica esa ley. Por eso dicta un tipo de normas que se llaman decretos reglamentarios. ¿Sí? Un tipo de decretos se llama decretos reglamentarios, que tienen como misión disponer lo pertinente a la reglamentación para que una ley pueda en un momento dado aplicarse. Facultad que también trataremos a propósito del tema de la clasificación de los decretos presidenciales. Y finalmente, la función contenida en el numeral 2, la presentación de los informes al Congreso en relación con la ejecución de las políticas de gobierno. Por último, funciones como suprema autoridad administrativa son todas las demás, es decir, prácticamente las que están del numeral 13 al numeral 27 del artículo 189, podemos decir que son funciones que están dadas para
o que mejor, que cumple en su condición de suprema autoridad administrativa. La condición de suprema autoridad administrativa le impone la formulación de las políticas públicas, por supuesto, la presentación de los proyectos de ley ante el Congreso de la República. Tiene el presidente de la República, si ustedes miran la Constitución, algunas funciones en relación con el Congreso de la República y algunas funciones en relación con la administración de justicia. Esas son funciones que están comprendidas en los artículos 200 y 201 de la Constitución Nacional. Esas funciones, tanto frente al Congreso como frente a la rama judicial, las cumple en su condición de suprema autoridad administrativa. Por las primeras, en cuanto corresponde con el Congreso de la República, pues presenta los proyectos de ley, función que cumple siempre a través de los ministros, que son los que ejercen la función de enlace político entre la rama ejecutiva y la rama legislativa del poder público. Puede convocar, en segundo término, a sesiones extraordinarias al Congreso de la República. Le impone aquí la Constitución la función de presentar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 150. La función de enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. Aquí quiero hacer una parada técnica para recordar que cuando vimos el tema de en qué Cámara tienen origen las leyes, es decir, en qué Cámara se pueden presentar los proyectos de ley, pues dijimos que era indistinta, es indiferente, se pueden presentar o en el Senado o en la Cámara, pero aquí puntualmente determina el artículo 200, numeral cuarto, que el proyecto de ley relativo al presupuesto de rentas y gastos de cada anualidad debe ser presentado en la Cámara de Representantes. Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos, luego nos está indicando que el trámite de ese proyecto de ley tiene una condición específica, la de que su iniciación debe ser siempre en la Cámara de Representantes. Finalmente, pues rendir a las cámaras los informes que soliciten sobre los negocios de que se ocupa el gobierno que no estén signados o precedidos del carácter de reserva. Hay asuntos de todos los atinentes a la seguridad nacional que por la naturaleza de la función están matizadas con el grado de reserva y no puede frente a ellos el Congreso pretender que el gobierno le dé las informaciones pertinentes. Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten, poniendo a su disposición la fuerza pública si fuere necesario. Desde luego, en cuanto el Congreso considere, las directivas del Congreso consideren que se requiere que la fuerza pública haga presencia allí para que imponga el orden, para que colabore con la seguridad, para que, en fin, cumpla las funciones propias de la fuerza pública al interior del Congreso de la República, el gobierno está en la obligación de facilitar ese cuerpo de agentes o ese cuerpo de fuerza pública que se requiera para que el Congreso pueda cumplir con su función cabalmente, con la característica de que cuando esa unidad de policía o esa unidad militar llega a las instalaciones del Congreso Nacional, el mando sobre esas unidades lo tiene el presidente del Congreso. Si la sesión a la que la fuerza pública concurre es en el Senado, la tiene el presidente del Senado. Si la sesión a la que concurre en la Cámara, la dirección la tiene el presidente de la Cámara. Pero en términos generales, si concurre porque el Congreso, que es la fusión de Cámara y Senado, solicitan el concurso de la fuerza pública, la dirección, el grado de comandancia de la fuerza pública al interior del recinto del Congreso lo tendría el presidente del Congreso, porque es lo que se desprende para matizar la soberanía de la rama legislativa del poder público. Bien, y en relación con la rama judicial, pues digamos que un tanto lo propio, prestar a los funcionarios los judiciales los concursos, las ayudas, los auxilios necesarios para que se hagan efectivas las providencias. Un juez dicta una orden de captura. ¿El juez sale detrás del delincuente, se para en la esquina a capturarlo? No. El juez se limita, si las circunstancias legales están acreditadas, a expedir la boleta o la orden de captura y la comunica a las autoridades correspondientes para que la hagan efectiva. Las autoridades verán si la hacen o no la hacen.
si es posible, si no es posible, qué tanta dificultad tiene, en fin, despliega los operativos necesarios para capturar a las personas. Pues o las sentencias judiciales, se ordenó el lanzamiento, por decir algo, de un inquilino, se ordenó la entrega de una finca a su propietario, se ordenó una diligencia de embargo y secuestro de un establecimiento público, de un vehículo, qué sé yo, pues la fuerza pública, la autoridad administrativa, en este caso el presidente de la República, en la obligación de prestar a los jueces la colaboración correspondiente para que esas decisiones de los jueces sean efectivas, porque de lo contrario, pues quedarían prácticamente inocuas. Nada sacaríamos, como diría el señor Kelsen, con que la decisión sea válida, pero no sea efectiva. Lo que le da al derecho la dinámica es la coacción, la coercibilidad, la efectividad. Por eso el gobierno está en la obligación de auxiliar a la rama judicial del poder público para que sus decisiones se materialicen, se cumplan. Y finalmente el otorgamiento o la concesión de indultos por delitos políticos, lo cual hace el presidente de la República con fundamento en una ley, vimos en su momento, que el Congreso expide, por medio de la cual le da las facultades para que en el marco de lo determinado en la ley, el presidente otorgue los indultos que considere necesarios para los delitos de naturaleza política. Los delitos que no son políticos pues no son indultables. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares. Es decir, no puede hacer cesar los efectos civiles en materia de responsabilidad, pero digamos que el efecto penal, que es a lo que se contrae el levantamiento, o el efecto del indulto, pues obviamente cesa porque el indulto dispone que la acción penal no puede continuar se levanta la pena que se ha impuesto, no puede por consiguiente continuar aplicándose la pena. La amnistía es que queda sin efecto el delito que se ha cometido. Bien. En términos generales, esas son las funciones del presidente de la República en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa. De estas últimas, dijimos, devienen también las funciones contenidas en relación con el Congreso y con la rama judicial del poder público. Quiero preguntar si hasta el momento hay alguna inquietud, alguna duda, algún interrogante por formular. No, doctor, no. Muchas Bueno. gracias. Vamos bien. No, señor, todo bien. Punto siguiente, ocupémonos rápidamente de una función que es importante, ya hemos hecho alusión a ella, la función del presidente de la República en materia de relaciones exteriores del Estado. Ya hemos enfatizado cómo el artículo 189 le otorga a él la facultad de dirigir las relaciones internacionales, es el vocero del Estado ante la comunidad internacional y él tiene esa gran potestad de determinar los compromisos del Estado colombiano en materia de política internacional. Pero por supuesto, esa es una función que el presidente de la República debe cumplir en un marco constitucional, siguiendo y teniendo en cuenta un conjunto de preceptos que la Constitución le indica, para el desarrollo de sus políticas en materia de relaciones internacionales. Esos marcos constitucionales están en primer lugar dados en el preámbulo, en el artículo 9 y en algunos otros artículos que ya me voy a permitir reseñar o resaltar. Quiero pedir el favor a alguien que me ayude con la lectura de estas normas. En primer término, el preámbulo de la Constitución. Ya, doctor, un momentico, ya le leo el preámbulo. Dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta sanciona y promulga la siguiente. Listo, muy amable. ¿Qué nos está diciendo el preámbulo?
que la voluntad del constituyente al expedir esta carta es que se propicie una integración de la comunidad latinoamericana. Ese es el primer precepto que se tiene en cuenta para la definición de la política exterior del Estado que corresponde hacer al presidente de la República. El artículo 9, si es tan gentil. Artículo 9 de la Constitución. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Siga. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Bien, aquí señala 4 preceptos, 4 elementos fundamentales sobre los cuales debe girar la política exterior de Colombia, cuya responsabilidad es del presidente de la República. El primero de esos elementos es la soberanía nacional, como condición sine qua non. Pues el presidente, en cuanto formula políticas internacionales, debe tener presente siempre la defensa de la soberanía y de la integridad nacional. En segundo lugar, el respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos. Ese es un principio esencial de la comunidad internacional, que tenemos que respetar las decisiones que autónomamente cada pueblo, cada sociedad política, cada estado tome en el ámbito de su espacio. No podemos nosotros pretender interferir, pretender entrometernos en las decisiones internas que cada estado adopte. El presidente de Argentina puede tomar una medida en cualquier sentido, como bien lo tenga. Nosotros no podemos meternos en la decisión de ese estado. Nosotros es los demás estados, porque existe en el principio, en el derecho internacional, un principio que se denomina el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y en ese orden de ideas no es de recibo, no se admite en el derecho internacional las inferencias o las intervenciones o las intromisiones de un Estado en los asuntos que son propios de otro Estado. Como si otro Estado nos preguntara, presidente, ¿y usted por qué nombró ministro a fulano de tal? Eso es potestativo del Estado en el marco de las competencias que tiene previamente definidas. Tema que se discute en el derecho internacional, entre otras cosas, últimamente a propósito de la situación de Venezuela. Cuando el Grupo de Lima hizo un desconocimiento del señor Maduro como presidente de la República, pues los estados que se opusieron dijeron no podemos meternos en un asunto que es propio de los venezolanos, que ellos lo resuelvan, porque que la legitimidad de Maduro como presidente no es asunto que nos competa a los demás estados, ese es un asunto interno de Venezuela que los venezolanos resolverán en la medida de sus instancias o de sus posibilidades. Entonces, el principio de la autodeterminación de los pueblos orienta y guía el desarrollo de la política internacional. ¿Qué estamos diciendo? Que no puede el presidente de la República, excúsenme el término, ponerse de sapo para meterse en los asuntos internos de los demás estados, porque el derecho internacional le prohíbe esa intervención. El tercer precepto es que se deben reconocer los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El derecho internacional, que es una disciplina jurídica, se funda en un conjunto de principios, entre otros este de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Y en la medida en que Colombia ha aceptado esos principios como normas rectoras del derecho internacional, pues debe someterse a ellos en cuanto desarrolla relaciones internacionales. Y finalmente, vea que aquí vuelve y nos insiste en algo que ya anotaba el preámbulo. La política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Lo enfatiza el constituyente en el entendido de que nosotros formamos parte de la comunidad latinoamericana con quien tenemos hermandad, con quien tenemos identidad, y lo propio frente a la comunidad del Caribe. Nosotros tenemos esa doble condición de ser miembros de la comunidad latinoamericana y de ser miembros de la comunidad del Caribe, que no lo tienen todos los estados, por supuesto. Hay unos que son exclusivamente caribeños, por ejemplo Cuba, ¿cierto? Es del Caribe, pero Cuba no es, bueno, Cuba es de la comunidad latinoamericana también, ¿sí? Pero por ejemplo, los chilenos no son caribeños, son latinoamericanos. Cuba sí, sería doblemente como Colombia, latinoamericano y caribeño. Pero Chile o Argentina,
¿Los Estados Unidos es caribeño? No. ¿Es latinoamericano? Tampoco, porque no está dentro del concepto de comunidad latinoamericana. Entonces, ojo que ahí hay una pauta importante en la formulación de las políticas exteriores de Colombia, siempre orientada hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Pero además los artículos 226 y 227, porfa, alguien que me ayude con su lectura, aluden igualmente y de manera ya más específica al Sí, tema de las relaciones ya. internacionales. El 226. Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Y el 227. Artículo 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento andino y del Parlamento latinoamericano. Bien, los dos artículos leídos, 226 y 227, complementan el marco constitucional que debe observar el presidente de la República en el desarrollo de las relaciones internacionales. El 2 primero le indica bajo qué pautas debe conducir esa internacionalización de las relaciones políticas, y el 227 vuelve y nos insiste en la necesidad de desarrollar una política de integración con los países de América Latina y del Caribe, y señala allí el marco para hacerlo en relación con estos estados. Entonces, por manera, pudiésemos a título de resumen decir, primero, el presidente de la República es el supremo director de las relaciones internacionales del Estado. Segundo, el ejercicio de esa atribución la cumple en el marco constitucional. ¿Qué significa marco? Que debe actuar dentro de lo que la Constitución le indica. O sea que el presidente tiene libertad y autonomía para formular la política internacional del Estado, pero siempre en consonancia. Mal haría el presidente diseñar una acción de relaciones internacionales que atentara contra la integración latinoamericana, que atentara contra la integración con la comunidad caribeña, porque la Constitución le impuso ese marco. Entonces, en ese orden de ideas, el presidente tiene sujeción a estos principios constitucionales en materia de relaciones internacionales. Pero aquí se presenta igualmente un aspecto que es interesante. El presidente, hemos dicho, tiene una potestad hasta cierto punto muy extensa en materia de decisiones en política internacional, ¿sí? Vimos hace un instante que él firma los tratados, firma los convenios, nombra a los agentes diplomáticos, en fin, tiene, digamos, una función en ese sentido bastante abierta, bastante amplia. Y por sobre todo en la formulación de la política exterior del Estado colombiano, que es trascendente para el Estado colombiano. Equivocaciones en materia de política internacional, caro que cuestan a los estados. Porque cuando no se actúa con sujeción, digamos, a ciertas pautas, a ciertas conveniencias, los intereses del Estado se pueden ver ciertamente afectados. En eso, bueno, hay los asesores y los politólogos internacionales y la gente versada en estos temas que, por supuesto, cumplen su papel de orientación. Pues bien, para equilibrar esa alta potestad que tiene el presidente de la República como supremo y único director de las relaciones internacionales del Estado, quiso el constituyente nivelar un poquito las cargas, el constituyente, y entonces en el artículo 225 decidió el constituyente crear un cuerpo que se llama Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley. Pero sí dijo claramente y de manera por demás inequívoca el artículo 225, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo del presidente de la República. Por eso digo, para equilibrar un poquito, no del todo,
El constituyente dijo, mire, voy a crear una comisión que el presidente debe consultar. Consultar no supone que lo obliguen los conceptos de la comisión asesora, es simplemente consulta. Oiga, ¿ustedes qué piensan de tal caso? ¿Qué creen que es lo indicado para manejar una determinada situación concerniente al campo de las relaciones exteriores? ¿Cómo creen que en determinada coyuntura debe orientar la política exterior del Estado? Les pregunta a quienes integran la comisión asesora, mejor, le pregunta a la comisión asesora. La comisión puede decir A, B, C, D, E, X, Y, Z. Ninguno de esos conceptos le obliga al presidente de la República. Lo que impone la Constitución es que el presidente oiga previamente. Para ese propósito, desde luego, y advirtiendo que el carácter es consultivo, lo que pretende el constituyente es que esa comisión tenga una integración de alto nivel, de manera tal que los conceptos que emita, pues por supuesto, sean conceptos orientados hacia la mejor decisión del Estado, no sean conceptos improvisados o ignaros de la realidad en materia de política internacional, sino que orienten al presidente. El presidente no tiene por qué saberlo todo. Sí, a él le toca ser el director de las relaciones internacionales, pero pues no indica que él lo sepa todo en materia de política internacional. Y debe hacerse asesorar, debe oír a quienes saben. El presidente Iván Duque, por ejemplo, sabía mucho de política en materia de salud, de manejo de pandemias. No, pues se ha asesorado de quienes manejan esos temas, de los organismos internacionales, de los expertos en ese tipo de manejo de situaciones, de los epidemiólogos, en fin, de quienes por una u otra razón han acumulado, digamos, un conocimiento sobre el tema y lo van indicando, lo van orientando. Él toma las decisiones. ¿El presidente tomó la decisión de la cuarentena porque se le ocurrió? No, porque es la expresión de unos dominadores, de unos expertos en el tema, de unos sabios en la materia que le dijeron, mire, la manera de conjurar esto y de evitar que se propague y de poder detener las curvas de crecimiento es la cuarentena. Por eso él toma la decisión, porque oye, ¿sí? En ese sentido. ¿Pero le obliga? No. Lo que pasa es que cuando los conceptos son bien fundados, pues a quien recibe como el consejo, cuando es bien fundado, no le queda un otro camino que aceptarlo, oírlo, guiarse. Porque uno pide o acude a un consejo o hace una consulta cuando o no maneja bien el tema o tiene dudas sobre el particular. Si alguien le da una solución fundada realmente en elementos serios, pues uno se inclina por ese tipo de decisión. Entonces vuelvo al cuento de la comisión asesora. El constituyente crea esa comisión asesora. El constituyente determina una manera particular de conformar esa comisión asesora. El tema está arreglado en la ley 68 del año 93, que tuvo reforma por la ley 955 del año 2005. Esas dos leyes se han ocupado, como lo dice la Constitución. La Constitución dice cuya composición será determinada por la ley. Esas dos leyes, por supuesto, se han ocupado del tema de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La ley 68 de 1993 resalto los siguientes aspectos en relación con la Comisión Asesora. La comisión venía de tiempo atrás, ¿sí? Pero la ley 68 la reorganiza, por la cual se reorganiza la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y se reglamenta el artículo 225 de la Constitución Política. En el artículo primero, la ley determina cómo se compone esa comisión, quiénes la integran. Y entonces determina la Constitución. En primer lugar, por los expresidentes de la República elegidos por voto popular. Todos aquellos ciudadanos que han tenido el honor de ser presidentes de la República, cargo al que llegaron por vía del voto popular, por derecho propio, porque así lo determina la ley, forman parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Es decir, si hoy se fuera a reunir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, tenemos que comenzar por llamar a los expresidentes. Los expresidentes, pues obviamente que viven en el momento, si no me falla la memoria, son el presidente Gaviria, el presidente Samper, el presidente Pastrana, el presidente Uribe, el presidente Santos. Creo que los demás, el último de los
El último de los mohicanos, el último de los grandes fue el presidente Betancourt, que murió hace un par de años. Entonces, ellos por derecho propio forman parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. ¿Por qué los presidentes? Hombre, porque los presidentes ya manejaron esa responsabilidad. Porque los presidentes ya saben, excúsenme que acuda un tanto al dicho popular, cómo va el agua al molino en materia de política exterior. Y esa experiencia le puede servir a quien está en el ejercicio del cargo, lo puede ilustrar, lo puede orientar, los expresidentes pueden contar sus vivencias, tienen elementos, digamos, en tanto pasaron por ese camino para hacer un análisis del punto de conflicto o del tema que en relación con las relaciones internacionales se esté planteando. Por eso considera la ley que es útil que los expresidentes formen parte de esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, el numeral segundo del artículo primero de la Ley 68 fue modificado, lo aclaro para que ustedes en su consulta de pronto no pierdan ese punto de vista, fue modificado por la Ley 955 del año 2005. Y entonces dispuso esta segunda ley que forman igualmente parte de esta comisión 12 miembros elegidos de los integrantes de las comisiones segundas constitucionales de Senado y Cámara, 12 miembros específicamente de las comisiones segundas. ¿Por qué específicamente de las comisiones segundas? Porque si recuerdan la temática de que se ocupan las comisiones constitucionales, las segundas comisiones constitucionales tienen dentro de su radio de discusión o de acción como Congreso el tema de las relaciones internacionales del Estado. Entonces, por eso el legislador en la norma 955 del 2005 dispuso que el Congreso estará representado en esa comisión asesora por 12 congresistas que deben provenir de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara. 12 congresistas que son elegidos de la siguiente manera: 3 por el Senado y 3 por la Cámara, cada uno con sus respectivos suplentes. Por eso es que da el número de 12, valga decir, 3 principales por el Senado, 3 principales por la Cámara y cada uno tiene sus respectivos suplentes. Entonces, esa es la manera como la Ley 955 dispuso que se conforma la representación del Congreso en el Senado de la República, en la Comisión Asesora, perdón, porque el artículo original, que de luego fue modificado, tenía otra manera de disponer esa participación del Congreso en esta comisión. Y finalmente forman parte de esta comisión asesora 2 miembros designados por el presidente de la República. El presidente de la República goza la potestad de escoger 2 personas que igualmente se vinculen a esa comisión asesora. ¿Qué busca el constituyente? Que ahí el presidente incluya nombres que le den garantía en materia de conocimiento de la política internacional del Estado. Entonces ahí es donde trata de llevar a la comisión verdaderos expertos, verdaderos conocedores. Ese no es un puesto para pagar favores políticos o porque me consiguieron 20 votos, lo nombro aquí, no. Es un puesto de suma responsabilidad. Entonces el legislador le dice, mire, presidente, usted lleve allá 2 de sus asesores, dos de las personas que usted crea que manejan el tema y le pueden ayudar a tomar decisiones. Esa es la manera como dispone la ley, tanto la 68 como la 955, la integración de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Advirtiendo que de conformidad con el parágrafo de la Ley 68 del 93, el señor vicepresidente de la República también forma parte de esta comisión, pero solo tiene derecho a voz y no derecho a voto. Él puede opinar, sí, puede opinar. Cuando la comisión vota para tomar una decisión en orden a indicarle al presidente el camino a seguir, ¿vota el vicepresidente? No, porque no tiene derecho a voto. Tiene derecho únicamente a voz. Bien. ¿De qué calidades se precisan para ser miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Nos lo dice el artículo 2 de la Ley 68 del 93. Allí señala una serie de calidades, pero calidades, valga aclararlo, que finalmente solo son exigibles
de los miembros que designa el presidente de la República, porque vean ustedes, si los expresidentes forman parte de esa comisión, pues no requieren acreditar ninguna otra condición. Si los que forman parte son los voceros elegidos por el Congreso, pues tampoco tendrían que tener esas calidades. Por eso decimos, finalmente, esas calidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 68 terminan es predicándose de quienes son miembros designados por el presidente de la República. Haber sido ministro, haber sido jefe de misión diplomática de carácter permanente, profesor universitario de Derecho Internacional o Comercio Exterior por 10 años, tener título universitario con especialización en Derecho Internacional o Comercio Exterior, reconocido por el Estado con por lo menos 10 años de anterioridad a la fecha de su designación. Entonces, esas calidades pues le dan, digamos, una presunción de seriedad en materia de conocimiento al nombre que el presidente vincule a esa comisión. ¿Qué funciones tiene la comisión? La señala el artículo 3 de la Ley 68 del año 93. Asesorará al presidente de la República en los siguientes temas: política internacional de Colombia, negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos, seguridad exterior de la República, límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, la reglamentación de la carrera diplomática y consular y los proyectos de ley sobre materias propias del ramo de las relaciones exteriores. El presidente considerará citar a esta comisión cuando lo considere como cuerpo consultivo, cuando lo considere pertinente, es decir, cuando quiera realmente o necesite que le den un consejo o una consulta. Como órgano para simplemente darle información de cómo va desarrollando la política exterior, pues esa es una reunión que puede citar el ministro de Relaciones Exteriores y comunicarle a los integrantes de la comisión cómo viene el gobierno cumpliendo o ejecutando la política exterior del Estado. A grosso modo son las disposiciones trascendentes. Le ruego consultar por su propia iniciativa estas dos leyes relativas a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en cuanto es una figura constitucional que dispuso que su reglamentación sería dada por el legislador, y en lo que decimos se hace en estas dos disposiciones. ¿Qué tanto finalmente se convoca esta Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores? Pues la verdad es casi inoperante. Es casi inoperante porque tiene un problema en su composición, ¿no? Es lo que han apreciado los analistas. La consulta, la participación de los expresidentes de la República a veces no es muy fácil, porque los expresidentes, que son muy celosos de sus anteriores gestiones, pues no quisieran con acciones de gobiernos posteriores ver comprometidas las realizaciones que en materia de política exterior o los proyectos o iniciativas que tuvo en relación con la política exterior de Colombia. Es decir, si uno compara, por ejemplo, la política exterior del presidente Uribe con la política exterior del presidente Santos, hay una diferencia sustancial y abismal, ¿sí? Entonces, el hecho de que los expresidentes tengan que concurrir a esa comisión le ha generado, en primer lugar, esa dificultad, una cierta incomodidad que se intuye en los expresidentes tener que referirse a formulaciones que ellos hicieron o a políticas desplegadas en el manejo de sus acciones o de sus responsabilidades como directores de las relaciones internacionales del Estado. Bueno, eso era lo que buscaba el constituyente, que transmitieran esa experiencia, pero se vuelve un factor incómodo. Lo segundo, parece curiosidad, pero es un hecho real, ¿no? Como las relaciones entre los expresidentes son supremamente difíciles a veces, que el presidente Samper no se habla con el presidente Pastrana, que el presidente Santos no se habla con el presidente Uribe o viceversa, que el presidente Gaviria tiene también dificultades. Entonces, entre ellos hay unos celos, unas distancias, unas diferencias que hacen que no sea fácil que se convoquen todos, ¿sí? No, hace muy difícil, en la práctica ha hecho difícil. Se han reunido, sí, pero ha sido casi excepcionalmente, ¿no? Hace difícil ese tipo de reuniones. Y cuando una reunión
se realiza con presencia de apenas 2, si fuese este el momento de 5 expresidentes, pues como que la reunión pierde un cierto grado de legitimidad y deja por fuera abierta la posibilidad de que el expresidente que no concurrió alegando cualquier razón, pues termine formulando otras opiniones, otras consultas, otros consejos. Y entonces eso dificulta un poco, o sea, la verdad, el funcionamiento de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En segundo término, pues el mismo carácter consultivo hace que para muchos la comisión resulte inocua, porque ¿qué sacamos con ir, darle las mejores luces al presidente si no lo obliga? Después de haber oído un buen concepto, el presidente toma una decisión en otro sentido. Entonces, eso ha hecho que no haya resultado altamente práctica esta Comisión de Relaciones Exteriores, cuya idea es bondadosa, es buena, es equilibrar, es asesorar en un tema tan delicado y de tanta responsabilidad para el Estado, pero no ha resultado en la práctica, digamos, con el dinamismo suficiente y necesario para dinamizar por el mejor camino las relaciones exteriores del Estado colombiano. Eso fue lo que le permitió, aquí sí hago un comentario que por supuesto tiene algo de apreciación personal, pero fue lo conocido en el momento, fue lo que no le permitió al presidente Uribe convocar o reunir esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y máxime cuando tomó unas decisiones en materia de política exterior que no resultaron tan positivas, tan oportunas, tan benéficas para el Estado colombiano. Porque la Comunidad Europea, cuando Uribe terminó su mandato, tenía de Colombia en materia de relaciones exteriores una posición bien difícil, que el presidente Santos, ahí con todas las críticas que se le puedan haber formulado, logra recomponer. El mismo conflicto con Venezuela. ¿Para dónde iba el conflicto con Venezuela? ¿Sí? ¿Para dónde iba? ¿En qué podía terminar ese conflicto? Santos ahí también con genuflexiones y con algunas actitudes un tanto pasivas que se pudo morigerar, manejar la situación, evitar lo catastrófico. Pues por eso no es fácil que los expresidentes concurran a esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Bien, ¿alguna pregunta en relación con este tema? Que hemos... ¿Ninguna? Doctor, Sí. ¿sería tan amable de recordarme las 2 leyes que hay que consultar? Por favor? La primera es la Ley 68 de 1993. ¿Sí? Esa ley es objeto de modificaciones por la Ley 955 del año 2005. ¿Sí? Entonces, es objeto de modificaciones. Entonces hay que consultar las 2 leyes para ver qué fue lo que la segunda modificó de la primera. ¿Cuál del 2005, Doc? La segunda es del 2005. Sí, ¿qué número? 955. Gracias, Doc. Sí. Esa modifica, digo, algunos artículos de la ley original y por eso es necesario consultarlas ambas para armonizarla, porque en lo demás la ley original sigue perfectamente vigente. Bien. Entonces, ¿qué otra inquietud tenemos en relación con este tema de las funciones del presidente de la República como conductor de las relaciones internacionales del Estado? Si no hay ninguna, veamos otra muy rápidamente. Es la función del presidente de la República como director de la fuerza pública, como comandante supremo de la fuerza pública, de acuerdo a lo que vimos en razón de su atribución como jefe de Estado. Primero, digamos que la fuerza pública en Colombia, el tema se encuentra regulado a partir del artículo 216 y subsiguientes. Primero, digamos que la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. La base, concepto de fuerza pública. De ahí se derivan 2 grandes divisiones, lo que son las fuerzas militares y lo que es la Policía Nacional. Eso nos traduce ya, sin duda alguna, una noción. La Policía Nacional no es fuerza militar. Porque si lo fuera, pues no habría necesidad de que la Constitución hubiese declarado o contemplado de manera expresa que la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Bueno, ahí nos recuerda que todos los colombianos estamos obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan,
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Por supuesto, es una condición que se reglamenta a través de las disposiciones en materia de reservistas. Esto hasta cierta edad, por supuesto, se exige esa disponibilidad, reservistas de primera, de segunda, de tercera, en fin, de acuerdo a la edad, pues se van generando esos compromisos que como nacionales colombianos tenemos con el Estado de estar a disposición de las fuerzas militares si las necesidades lo hicieren necesario, y en ese orden de ideas se nos puede llamar a los que están en esas condiciones para formar parte de la fuerza pública. Bien. El artículo 217 nos define qué son fuerzas militares. El primero de los conceptos que contempla el artículo 216. La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 3 cuerpos integran las fuerzas militares. El Ejército, la Armada Nacional, lo que a veces decimos la Marina, ¿sí? Y la Fuerza Aérea, comúnmente distinguida o conocida como la FAC, Fuerza Aérea Colombiana. 3 cuerpos, todos militares, y por consiguiente integran el concepto de fuerzas militares. ¿Cuál es la finalidad primordial de las fuerzas militares? Valga decir, del Ejército, la Armada y la Aviación, o la Fuerza Aérea. Tendrán como finalidad primordial, 1, la defensa de la soberanía. 2, la independencia. 3, la integridad del territorio nacional. 4, la defensa del orden constitucional. Esas son las 4 misiones básicas constitucionales de las fuerzas militares en Colombia. Las repito: defender la soberanía. Somos atacados, la fuerza militar es la que sale a contrarrestar al invasor. La independencia, por supuesto. La integridad del territorio nacional, que Venezuela, Ecuador, Panamá, qué sé yo, nos quiere quitar una porción de territorio naturalmente vinculada a las zonas fronterizas. Es la fuerza militar la que debe hacer presencia para la defensa de esa integridad del territorio nacional y la defensa del orden constitucional. Este último concepto es lo que explica que sean las fuerzas militares las que enfrenten a los movimientos insurrectos contra el orden constitucional del Estado. Por eso es el Ejército, la Armada y la Aviación quienes se enfrentan a los movimientos que comúnmente conocemos como subversivos, es decir, a aquellos que se han levantado contra el orden constitucional del Estado con la pretensión de derrocarlo. Es el Ejército el que libra esos combates en complemento o en colaboración con la Fuerza Aérea y con la Armada Nacional, porque esa es la misión constitucional de quienes forman parte de las fuerzas militares. Tendrán como finalidad primordial, ¿no? Primordial, sin perjuicio de que cumplan otras funciones. Ahora, eso es lo que explica en principio que el Ejército no esté en la calle pues, pidiendo papeles a ver quién robó, o que venga teniente, mande unos soldados a que capturen a un ladrón que acabó de atracar allí en la esquina. No, esa no es la función primordial de las fuerzas militares. Es una función asignada a otros cuerpos, entre otros a la Policía Nacional, que tiene otro tipo de función. Bueno, ahí determina la Constitución cómo es el sistema de regulación legal en las fuerzas militares para todo lo relativo a los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros. Pero hasta el momento lo que conviene resaltar es los 2 conceptos básicos del artículo 216, la distinción entre fuerzas militares, entre Policía Nacional, la obligación que tenemos los colombianos, que de acuerdo con la ley debemos estar disponibles para cuando el Estado lo considere necesario integrarnos a las fuerzas militares. Y en segundo lugar, la función, bueno, en segundo lugar, lo previsto en el artículo 217, quienes integran la noción de fuerzas militares y qué función constitucional primordial, que insisto, son 4 las que tiene a su cargo las fuerzas militares. Entonces, eso debe quedar perfectamente claro. El artículo 218 se refiere a la policía. Entonces, dice: la ley organizará el cuerpo de policía. Ojo con esto. ¿Qué es la Policía Nacional? Dijimos, no es un cuerpo militar. No es un cuerpo militar.
¿sí? Es Cuerpo armado permanente. cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Le agradezco que continúe con la lectura y de paso me regala un segundo para que mi garganta descanse. Por favor, Listo. 218. Artículo 218 de la ley de la Constitución Política. La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Listo. Entonces aquí está claro en primer lugar que la policía es un cuerpo de naturaleza civil no militar. Tiene muchas similitudes, por supuesto, el carácter de cuerpo permanente, el carácter de cuerpo armado, la necesidad de una disciplina, en algunos aspectos un régimen un tanto común en el tratamiento a quienes forman parte tanto de las fuerzas militares como de la policía, porque el servicio, el tipo de servicio tiene muchas coincidencias, por supuesto, ¿no? Tiene muchas coincidencias. Los sacrificios, los esfuerzos, los compromisos, pues los asemejan y los presentan en principio como si fuesen lo mismo, pero por supuesto que la naturaleza jurídica de uno y otro es perfectamente distinto. Los primeros son militares en todo el sentido del término, los segundos son un cuerpo de naturaleza civil. Por eso la policía no es un cuerpo, en principio, llamado para contrarrestar acciones invasivas al territorio de la República o acciones que atenten contra la integridad nacional. Y ojo con esto, en principio la policía no es el cuerpo llamado a enfrentar a los movimientos insurreccionales o subversivos, porque la función de la policía es otra. Lo que aconteció en Colombia es que como la policía obviamente estaba presente en un sinnúmero de municipios apartados, retirados, en territorios a veces condicionados o con una gran influencia o presencia de los movimientos subversivos, tuvo la policía que prepararse y crear unas unidades especiales, seguir unas instrucciones y digamos unas líneas de acción mediante un cuerpo operativo especial que denomina contraguerrillas para poder enfrentar o que tiene esa característica de enfrentar a veces a los movimientos guerrilleros porque la guerrilla los azotaba, fueran o no fueran. A la guerrilla no le importa que sean militares o sea un cuerpo de naturaleza civil. La guerrilla no se pone a mirar la Constitución a ver a quién ataca, no, les daba indiscriminadamente en tanto consideraban que era la presencia del Estado y que tenían armas del Estado y además porque les interesaba robarse esas armas del Estado. Entonces la policía obviamente tiene que preparar un cuerpo al interior de su institución con esas condiciones y calidades específicas y hace profesionalmente unos grupos, unas unidades policiales que tienen las características de movimientos o de grupos operativos contraguerrilleros. Pero no es la función primaria de la Policía Nacional. No es la función primaria de la Policía Nacional porque su cuerpo de naturaleza civil tiene una función que aquí la define el constituyente. Mire, la función básica de carácter constitucional de la policía es un cuerpo primordial para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Entonces, la Policía Nacional es un cuerpo, en primer lugar, ideado para facilitarnos y garantizarnos a los ciudadanos el ejercicio de nuestros derechos. Cuando la policía regula el tránsito, nos está garantizando el derecho a la movilidad, que de otra manera no sería fácil, sobre todo en ciudades con alta congestión, pero además que sería terriblemente riesgoso desde el punto de vista de la seguridad. Entonces nos está garantizando la seguridad, la movilidad. Ese es el papel de la policía. Cuando la policía hace presencia en un espectáculo público es para garantizarnos que podamos disfrutar del espectáculo. Para garantizarnos que podamos disfrutar del espectáculo. Quienes han visto o son hinchas del fútbol saben a veces que en los estadios la policía se coloca de espaldas hacia la cancha donde se juega el partido y con la vista hacia la tribuna las 2-3 horas que les toca padecer ese esfuerzo es mirando hacia la tribuna quién se comporta de manera indebida que perturbe que los demás ciudadanos y hinchas puedan disfrutar del espectáculo. Porque esa es la función de la policía. Aquí la vemos en estos días de pandemia regulando, justamente es garantizando el ejercicio, en este caso del derecho a la salud, mediante las acciones que el gobierno ha formulado para ello. Por eso controlan que la gente no salga
el que no tiene la autorización para salir, es objeto de la intervención o de la acción de la policía. Resumo lo que dice la Constitución. La razón fundamental, primordial de la Policía Nacional, su función básica de carácter constitucional, es la de garantizarnos a los ciudadanos el ejercicio de los derechos y de las libertades públicas. No es otra cosa distinta. Cuando la policía está en los terminales de transporte y requisa y revisa y qué es lo que está procurando, que podamos cumplir con el viaje que nos proponemos hacer en las mejores condiciones de tranquilidad y de seguridad. Eso es, básicamente, porque es la manera de garantizarnos el derecho a que podamos ir a Bogotá si es que nos vamos en bus, ¿sí? O en el aeropuerto, que es lo que hace la policía, pues garantizarnos justamente el ejercicio de esos derechos. Entonces, eso marca una función totalmente distinta entre la policía como cuerpo civil y las fuerzas militares como cuerpo de tal naturaleza. La fuerza pública, ojo, dentro del concepto de fuerza pública están los militares y la policía. Por eso dijimos al comienzo, la fuerza pública se descompone en fuerza militar y en policía nacional. Entonces, cuando el artículo 219 nos dice que la fuerza pública no es deliberante, está diciendo tanto los miembros de las fuerzas militares como los miembros de la policía nacional no tienen carácter deliberante, es decir, no pueden discutir ni participar en la toma de decisiones políticas. Por eso ellos no pueden concurrir a sesiones políticas, por eso ellos no pueden sufragar en los procesos electorales, por eso se les obliga a mantener una especie de abstención, básicamente de neutralidad, porque el papel de ellos es garantizar que los demás ciudadanos podamos ejercer libremente nuestros derechos de naturaleza política. Lo que se ha tomado como criterio para esta norma y que fue, entre otras cosas, reforzado por el presidente Alberto Lleras Camargo en alguna oportunidad, es la neutralidad de la fuerza pública como elemento consustancial al régimen democrático. Porque si el sistema se respalda en unas instituciones que poseen las armas del Estado, pues el carácter de quienes detentan las armas del Estado no puede ser partidista, porque eso puede inclinar las decisiones del Estado hacia el querer o el lineamiento político que las fuerzas militares tracen. Caso de Venezuela, por ejemplo, uno de los factores que los analistas observan como parte de la crisis que propició la crisis venezolana fue haber militarizado, fue haber politizado los cuerpos y las unidades militares que antes eran de la misma característica del sistema colombiano, totalmente apolíticas, pero con la prohibición para sus miembros de no deliberar. No deliberar significa que no pueden participar en reuniones ni en la toma de decisiones políticas, ni pueden cuestionar al interior de su institución las decisiones de sus superiores. Hay unos conductos regulares a través de los cuales ellos pueden formular algunas inquietudes, pero no es dable al interior de las fuerzas militares deliberar sobre las decisiones de sus superiores. Se cumplen sencillamente las órdenes y las instrucciones que dan. Insisto, claro, hay situaciones que ameritan que los inferiores o quienes tienen un rango inferior formulen a sus superiores algunas inquietudes, algunos planteamientos, expresen una opinión tendiente a que la acción sea la mejor, pero eso lo hacen a través de los llamados conductos regulares. Para eso está establecida esa figura allá, no les permite la controversia con el carácter de deliberante. Y aquí lo advierte expresamente el artículo. No podrán reunirse sino por orden de autoridad legítima. Carácter de no deliberar no les permite reunirse, no les permite crear sindicato, ¿sí? Ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. En ese sentido es que cabe la formulación de peticiones agotando lo que al interior de estas instituciones se denomina el conducto regular. ¿Sí? Si yo dependo de mi teniente, es a mi teniente a quien le debo formular la inquietud. Creo, en efecto, existe una norma donde se permite en un momento dado salvar, digamos, superar el conducto regular para informar de determinadas situaciones a ciertos comandantes o directivos de la institución, pero esos son casos realmente excepcionales. Yo, por ejemplo, y escúchenme que aquí traiga a la memoria alguna situación o alguna experiencia personal, participé en un proceso hace ya muchos años
en que unas unidades de la Policía Nacional llegaron a lo que era el sector de La Cuarta en Bucaramanga, que fue hasta hace algunos años una zona de tolerancia muy, muy definida. Y allá quedaron abandonadas algunas casas o había ahí como unos centros de algunos inmuebles ahí desocupados donde los delincuentes y los marihuaneros y todo el mundo llegaba allá pues ahí como a reposar o a descansar. En alguna ocasión una unidad de la policía llegó allá y entró a esa casa. Por lo demás, decían las piezas procesales en medio de un aguacero y al interior de la casa había un grupo de muchachos fumando marihuana. Pero era una casa, pues obviamente una casa sin luz, de noche, en medio de una lluvia, entonces las condiciones de visibilidad no eran las mejores. La policía cometió un error. Entró disparando. Entonces, pues los muchachos que estaban ahí fumando marihuana, marihuaneros de profesión, porque ya quien está en ese estado está poseído, pues, de qué manera por este alucinógeno. Entonces, algunos se subieron al techo. En esos disparos ahí, nadie apuntó a nadie. Simplemente hicieron unos tiros al aire y uno de esos tiros hirió a un muchacho. El muchacho cayó del techo, herido. Lo observan y entonces los demás se salieron, se escaparon, bueno, lo que pudo haber ocurrido. Quedó este muchacho herido y entonces el teniente, era un muchacho teniente recién salido de la escuela de policía, subteniente todavía, inexperto totalmente, él y llevaba un grupo numeroso de agentes bajo su mando. Él toma la decisión, como el muchacho estaba herido, a él se le hizo fácil que la mejor manera de que no hubiera problemas era matarlo. Porque si el muchacho queda vivo, pues se viene la investigación y las cosas y tal. Y entonces les dijo a los demás policías, bueno, vamos a hacer entre todos lo siguiente. Vamos a matar a este muchacho. Y así pues y pasa por alto. Y resulta que ahí había una cómoda. Ustedes saben que es una cómoda, un mueble de esos viejos, donde se guardaba antes la ropa cuando no existían los closets. Ahí había una cómoda y entonces mataron al muchacho y metieron el cadáver dentro de la cómoda. Y se fueron para el río Suratá y tiraron la cómoda con el cadáver por dentro. Obviamente, como llovió esa noche, ya decía que hubo un aguacero bastante intenso. El río se creció y aguas más abajo, el mismo río sacó la cómoda a la ribera, ahí quedó en una playa del río y por supuesto se descubrió que ahí había un cadáver. Y vinieron las investigaciones y empezaron pues a tejerse las distintas versiones. Y un agente de policía, que por supuesto era ducho, era mucho más experto en el manejo de esos temas y de esas experiencias. Bueno, cuando se dijo, no, es que está comprometida, la unidad de policía fue la que le dio muerte a ese muchacho. Entonces el agente de policía dijo, aquí nos van a envainar a todos. Aquí nos vamos a emproblemar todos. Yo voy a informar qué fue lo que realmente ocurrió porque yo no me voy a empapelar. Pues yo formé parte de la unidad, pero yo no tomé esa decisión. Más, yo no disparé ni nada. Entonces, ¿yo por qué me voy a enredar? Ya un agente de policía con él. Pero su comandante era el teniente que había dado la orden de matarlo. Entonces, ¿cómo hacía él para reportar la situación? Ese es un caso excepcional donde él pide inmediatamente que el general lo reciba. Y el general estudia, sí, la situación que se le plantea, porque a él no es que, general, necesito, salvo casos pues muy, muy puntuales en los que tiene que advertir la razón de la reserva, pues no es que cualquiera le pida cita, saltar el conducto regular y recibir a ese inferior, ¿no? Entonces, él solicita al comandante de la institución en el departamento que le reciba para dar algunas informaciones en relación con ese suceso. Y entonces el comandante lo recibe, ya como ya se tenía al interior de la policía la seguridad de que lo han matado los policías, pues él va y cuenta. Y le cuenta al general cómo fue, qué fue lo que pasó. Traigo a colación el hecho para significar que ese es uno de los casos en que se exceptúa, por ejemplo, la necesidad de mantener el conducto regular. Por lo contrario, siempre la condición de no deliberante supone que deben agotar al interior para los fines del servicio y de la moralidad del respectivo cuerpo. Deben agotar el recurso del conducto regular. Bueno, lo demás
Ahí advierte que los miembros de la fuerza pública no pueden ejercer la función del sufragio mientras estén en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Por lo menos legal, abierta o formalmente. Se imagina el comandante del ejército diciendo yo respaldo a la presidencia de la República a A, B o a C. Pues eso no crearía, digamos, unas condiciones de transparencia y de imparcialidad que son consustanciales a un sistema democrático. Finalmente, el artículo 221 ya habla ahí de algunas regulaciones en materia de las conductas que cometan los miembros de la fuerza pública, en general con los tribunales de justicia penal militar. Creo que en relación con la fuerza pública, pues esos serían los artículos un tanto a resaltar. Ahí finalmente se consagra también por la Constitución el privilegio, el monopolio del uso de las armas y de todos los elementos de guerra que solamente los puede poseer la fuerza pública. La fuerza pública y excepcionalmente en las condiciones en que la ley lo reglamenta, los particulares, en las condiciones en que la ley lo reglamenta, los particulares pueden portar, pueden tener armas, pero en esas específicas y puntuales condiciones en que la ley lo dice. El privilegio de las armas del Estado, el monopolio de las armas del Estado, como dice la doctrina, es solamente privilegio de los miembros de la fuerza pública, quienes harán uso de las armas en las condiciones en que la ley les permite hacer uso. Eso no es que porque yo tengo las armas me emborracho y disparo. Como yo soy teniente y yo tengo las armas, entonces yo saco y disparo a la loca. No. O que llegué a controlar una manifestación y como vi los primeros estudiantes gritando abajo el gobierno, de una vez disparo contra él. No. El uso de las armas tiene una reglamentación muy precisa. Eso es lo que le origina al Estado responsabilidades cuando los miembros de la fuerza pública hacen uso desmedido, valga decir, por fuera de los casos en que expresamente les está autorizado a hacer uso de las armas. Porque cuando lo hace en contravía de esas prescripciones, debe asumir la responsabilidad individual el militar o el policía que así lo haga, y debe la institución, el Estado, asumir las consecuencias y las responsabilidades de los daños que pueda ocasionar el uso desbordado de las armas del Estado. Eso hay una reglamentación. Entonces, por eso es que se requiere ser profesionales. Por eso es que los militares tienen que tener una formación. Por eso es que hay unos entrenamientos, unos cursos de preparación mental, física, porque de lo contrario, pues sería absolutamente caótica una sociedad donde cualquiera tuviera armas, donde los militares pudieran hacer uso indistinto de ellas, donde los militares no nos dieran a la sociedad una garantía de que son profesionales, porque es que el concepto de profesional supone que se ha formado para ello. Se ha formado para ello. Y la garantía que tenemos cuando vemos un policía armado es de que, pues, que no va a hacer uso de las armas de manera arbitraria o de medida contra nosotros. Distinto cuando yo voy por la calle y veo a un vecino ahí cualquiera con el revólver en la mano, yo digo, miércoles, ¿este qué ir a hacer? ¿Será que va a disparar o no va a disparar? Claro, el policía sabemos que tiene el arma en la mano, la tiene en la pretina, el soldado carga su fusil, carga su ametralladora, pero sabemos en qué condiciones y bajo qué presupuestos legales puede hacer uso de las fuerzas militares. Es la garantía que tenemos en la sociedad. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Tema claro? Próximos dos temas, los tipos de decretos que dicta el gobierno nacional y los estados de excepción. Creo que con ello concluimos el tema del presidente de la República para alcanzar en las pocas clases que ya nos quedan a presentar rápidamente algunos otros temas del ordenamiento constitucional. Si no hay inquietudes, si no hay interrogantes, les agradezco muchísimo su presencia, su participación. Doctor, una pregunta. Sí, sí. Doctor, en el correo que usted nos envió, nos dijo que hoy le preguntáramos los que le debíamos la nota del primer señorita, parcial. le agradezco que me lo recuerde. Mire, en relación con el primer corte y también con el segundo, un estudiante, Fernando Arévalo Céspedes, no ha presentado ninguno de los dos cortes. Yo no sé si él esté vinculado o se haya retirado este semestre. De manera que si está vinculado todavía, pues necesitamos que normalice esa situación a más tardar en el curso de esta semana. Del primer corte deben también evaluación Noriega Bonilla Aldair. Nicolás Pinto Vega debe el primero y el segundo. Del primer corte,
Julio César Rico, ¿será? Bueno, no entiendo aquí la letra. El segundo apellido es Vergara, me excusa que no tenga claro el primero. Y Vargas Ordóñez, Gustavo creo que es, también debe el primer corte. Del segundo corte ya dije el señor Arévalo, Alexander Cárdenas Múnera y Nicolás Pinto Vega. Los que he nombrado que deben primero y segundo corte, necesitamos normalizar esa situación haciendo las evaluaciones correspondientes. Para poder cerrar nota, yo necesito ya entregar notas a más tardar entre lunes y martes de la semana entrante. Y no queremos llegar, entre otras cosas, porque ha sido la instrucción de las directivas de la universidad, al último Doctor, corte. disculpe, no me mencionó, mi nombre es Vani Pereira, yo le debo el primer corte porque yo estaba recién parida para ese día. Yo envié a la universidad la... Bueno, voy a verificarlo, tal vez no tomé aquí nota. Le agradezco su información, pero si es así la situación, en el curso de esta semana necesitamos normalizar esa situación. Entonces, yo voy a indicar ejercicio para el primero y para el segundo corte. Sí, señor. Y a más tardar el viernes de la próxima semana, les agradezco que esté resuelto el ejercicio que entre lunes y martes coloco en plataforma. Sí, señor. Es Claro. un ejercicio muy sencillo, nada complicado, pero lo que queremos es normalizar esa situación porque nos llega el tercer corte y en estas circunstancias en que estamos, pues no es fácil que me haga supletorios, que me haga, que yo presenté, que mire que no me tienen en cuenta. Entonces, esa es la idea de que normalicemos eso esta semana. Bueno, Sí, entonces, muchas gracias. ¿me recuerda su nombre, por favor, señorita o señora Vani? Vani Pereira. Vani Pereira Díaz, doctor. Primer corte, me dice. Sí, señor. Listo. Bueno, pues. Profesor, Entonces, les una agradezco pregunta. mucho. ¿Me decían algo? Es que no tengo tema para el trabajo final. ¿Quién me habla? Escúcheme. Kimberly Joana Monsalva Loza. Joana, bueno, esos trabajos, también le agradezco que me recuerde, que me haya recordado, esos trabajos deben presentarse, lo dijimos desde un comienzo, 15 días antes de finalizar la actividad académica. El semestre termina el 30 de mayo, quiere decir que los trabajos a más tardar, ya me han llegado algunos, entre otras cosas, que deben estar a más tardar el 15 de mayo en mi poder para poderlos revisar con algún detenimiento, con alguna calma, pues, porque es que cuando se acumula uno de trabajos, 200 y pico de trabajos tuve que revisar ahora en Semana Santa y por supuesto eso congestiona. Estos trabajos son más elaborados, son más extensos, entonces requieren un poquito más de tiempo para su valoración o evaluación. Señorita Kimberly, mire, yo creo que usted lo que tiene que buscar es un grupo de compañeros con los cuales integrarse para bueno, yo no sé en qué estado vayan esos trabajos, pero por lo menos figurar ahí. Profe, es que somos 3 compañeros que estamos homologando y no tenemos tema. Ya. Y estoy tratando de comunicarme con el monitor, pero no... Por conducto de Sandra, que me ha venido auxiliando en este curso como monitora, yo le hago llegar el lunes el tema correspondiente para que ese grupo, que estaría conformado por Kimberly y quiénes más. Yasmin Andrea Carreño y Robinson Santos. Listo, entonces ese grupo... Doctor, yo tampoco tengo grupo. Bueno, señorita o señora Vani, entonces vincúlese ahí a ese grupo, ya son 4 los integrantes. Yo a más tardar el lunes, por conducto de Sandra, les hago llegar el tema que deben desarrollar. Doctor, perdón, ¿y eso no se puede trabajar individualmente? Creo que eran de grupos de a 2 que había dicho. No, los grupos eran más amplios, sí, ¿no? Pues la idea era que fuera un trabajo de grupo, ¿sí? Una creación un tanto colectiva, porque eso permitía pues un poco más de profundidad, digamos, en la investigación del tema, pero... Doctor, disculpe, la compañera Lisette tampoco tiene grupo. Bueno, pero ahí pues formar un grupo de los que no, pero no me van a armar, pues que la mayoría resultó que ninguno tenía tema. Entonces, hasta ahí yo admito ese grupo, hasta ahí, Sandra, le agradezco tomar nota de los que integran ese grupo, por conducto de ella hago llegar el tema correspondiente. Por eso, doctor, una pregunta, ¿lo podemos hacer en pareja? Pero entonces tengo que asignar 2 temas, porque temas repetidos sí no son... No, doctor, por eso le consulto. Porque, por ejemplo, la compañera Lisette no tiene grupo, yo pudiera hacerme con ella.
Señorita, Me gustaría en la medida de las posibilidades integrar también el grupo. Si se puede, ¿no? Y de esa manera, es que no recuerdo al comienzo porque no tenía muy claro cuántos eran los integrantes totales del curso, cuánto es el número de estudiantes que integran el curso. Creo que habíamos dicho que hasta 3 compañeros más o menos. Doctor, hagamos una cosa, o sea, lo que comenta Sandrita, que nosotros mismos organizáramos los grupos, ¿no? Pues esa fue la idea inicial, que ustedes mismos conformaban los grupos. Sí, esos grupos, creo que en alguna ocasión me dieron el reporte de cómo estaban integrados. Lo que pasa es que como después llegaron otros estudiantes... Profe, qué pena, yo intervengo. Es que los grupos están, los temas de los trabajos, usted una vez nos los repartimos, proyectó claro, están y asignados. están en Q10, incluso están en Sí, Q10. correcto, Y había dicho que máximo eran de 3, mínimo de 2, señorita. y eso fue a principio de semestre. O sea, Desde el eso primer día, desde el primer fue, día. sí, y Muy están oportuno, en Q10. muy oportuno su recordatorio, los grupos están Entonces me integrados, los parece temas para que cada ahorita grupo nadie están está en asignados. grupo. Sí. Está raro. Lo que pasa es que no se han repartido los temas, doctor. No, sí, No, sí, él dijo claro. que los escogiera, los proyectó, Sí, incluso yo los vi en tenemos Q10. que escogerlos porque, para no quedar repetidos. Porque ahí Bueno, sí mire, miran, para buscarle es solución... casi garantizable que podrían verse repetidos algunos Bueno, temas. eso es un Que no tema... hay claridad sobre el caso. Bueno, ese es un tema, entonces, que yo les agradezco a ustedes que por conducto de Sandra le informen primero cómo están los grupos y qué tema tiene. Para a más tardar entre lunes y martes asignar a nuevos grupos nuevos temas, porque temas repetidos sí no. No admito temas repetidos, eso sí, por favor, lo dejo perfectamente claro. Entonces, admito trabajos extemporáneos, todo lo que ustedes quieran, pero temas repetidos no admito, porque no tiene sentido que todo el mundo se ocupe del mismo tema. No, doctor, pues los temas sí están en la plataforma, son 9 temas. La consulta mía era con respecto a los grupos. Pero vuelvo y repito. La mayoría, como yo no estuve, entonces... Vuelvo y repito. Yo le agradezco a ustedes su colaboración en el sentido de que le informen a Sandra o me manden a mí un correo, pues, si es del caso, en donde digan cómo están integrados los grupos y el tema que han escogido para desarrollar. Porque grupos que tengan tema repetido, me toca reasignarle tema. Grupos que no se han integrado o que no tienen tema, toca volverlos a asignar tema a desarrollar. Pero como estamos doctor, la fecha, toca más tardar el lunes tener claridad sobre ese particular. doctor, qué pena, Sandra está hablando por el chat. Dice que ella va a hacer la lista de los integrantes del grupo. Eso es lo que el favor que le y estoy que, pidiendo. sí. Que me ayude a coordinar eso. Ella tiene mucho más facilidad, ustedes están en una red con ella, tiene mucho más facilidad de que se comuniquen con ella. Es inmediata la comunicación. A mí me pueden enviar un correo, pero yo no los estoy mirando todos los días, entonces a veces... en cambio, con ella es inmediata la comunicación. Entonces, por favor. Doctor, es que somos como 17, somos como 17 más o menos, y hay 10 temas. Vuelvo y repito, ahí se divide. los grupos máximo de A3 y se organizan en los grupos y cada grupo escogió el tema y los que les falte tema, pues les asignamos nuevo tema. Pero eso toca más tardar el lunes. ¿Listo? Sí, doctor, sí, está perfecto. Entonces nosotros organizamos eso con Sandrita y ella dice que ella le hace llegar eso. Bueno, le hacemos llegar eso mediante les agradezco correo. mucho. Muy amables. Bueno, buen sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego, profesor. Excelente fin de semana, una excelente tarde. Gracias.